Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Aníbal, Gaby, Blanca, sean bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta nueva charla. Vamos a hablar acerca de la Sham, la ofrenda por la culpa. Haya la ofrenda por la reparación. Y Yahweh le habló a Moshe diciendo: cuando alguna persona cometa iniquidad, que es la palabra Maal en hebreo, y peque, jatá, como ya hemos visto, inadvertidamente, que llega acá, en las cosas santas de Yahweh, traerá por su culpa, aquí sí es Asham, a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación de shekels de plata, del shekel del santuario, en Asham, y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas, y añadirá a eso la quinta parte, y la dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación, que es kafar, por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona peca, jatá, o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se deben hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable, o sea, es asham, y llevará su pecado. Aquí la palabra para pecado es abom, ¿sí? Que es otra palabra que se utiliza para pecado. Aquí no es jatá. Traerá pues al sacerdote para expiación, asham, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro, que es shagá, que cometió por ignorancia, shegagá, ¿no es cierto? Es culpa, o sea, es asham, y ciertamente delinquió nuevamente asham, o sea, nuevamente, más que delinquió, se hizo culpable delante de Yahweh. Esto está en Vayikra, en capítulo 5, del 14 al 19, que como ya dijimos es donde realmente debería empezar el capítulo 6, porque lo anterior corresponde al Korban Hatá, todos los pasukim del 1 al 3, eso lo vimos en el último post. Entonces, este pasuk 14 nos introduce ahora sí a un nuevo tipo de ofrenda sacrificio, que es el Korban Asham, porque nosotros vamos a ser presentados ahora con una nueva clase de pecado, por así decir. Aquí se nos presenta con el concepto de pagar una penalidad por un acto de mala conducta referente a ir contra las cosas santas de Yahweh. La ofrenda aquí es para expiación de la culpa, pero estas ofrendas requieren un extra. Es como una penalidad o multa, aquí sí, pero una mejor palabra para penalidad sería reparación. En realidad lo que se hace aquí es una reparación. Reparación indica que se debe algo, por lo tanto hay que saldar esa deuda, hay que reparar la situación. Cuando nosotros obtenemos una infracción de tráfico y pagamos una multa, la misma es una penalidad en su sentido más puro. No es que nosotros estamos pagando lo que se debe, ¿sí? Sino el precio estipulado para esa transgresión. Si uno le comete ese error tiene tal precio. No estamos reparando nada. Es que nosotros hemos cometido un error legal, ¿no es cierto? Hemos sido multados y ahora como castigo nosotros pagamos la multa. Luego de pagar la multa nosotros no somos excusados, no somos perdonados, simplemente somos liberados. El pagar la multa no hace que de alguna manera se sustituya el hecho de que nosotros hayamos roto la ley, o sea, no se borra, sigue estando ahí, al contrario, sigue estando, ¿no es cierto? No nos blanquea ni nos redime. Y como es sabido, el obtener una multa de tráfico y pagarla no hace que el proceso termine, justamente los puntos quedan en el histórico y eso puede afectar, por ejemplo, a las tarifas del seguro, sin ir más lejos. Se va a pagar más caro cuantos más manchas tengamos en ese histórico, o sea que no se limpia. Por eso acá en Vayikra vamos a ver que esta ofrenda
consta de dos partes. La reparación hacia la parte damnificada, sí, junto con un extra para el sacerdote, como vamos a ver, y la reparación de la relación con Yahweh, que es la parte que sí trae restauración y perdón. De hecho, aún pagándolo debido a la persona que se haya dañado, ¿no es cierto? Vamos a suponer que alguien tomó algo y lo devuelve, puede que ella, la otra persona, ¿no es cierto?, no perdone. No obstante, la parte de Yahweh es perdón completo. Nosotros tenemos que restaurar la situación con Yahweh y esa situación sabemos que tiene el perdón si nosotros hacemos las cosas bien, tiene ese perdón y en cambio en la restitución de lo que sea hacia la parte damnificada puede haber perdón o no, no se sabe. Esta ofrenda ha sido muy mal comprendida y mal interpretada, de manera que otro nombre que podemos dar a la llana es ofrenda por la culpa. Algunas versiones lo traducen así también. ¿No es cierto? Pero lo mejor sería ofrenda de reparación. Justamente, no en sí por la traducción en sí de la palabra, sino por lo que implica. Y esto sería una traducción técnica, digamos. Ahora bien, podría parecer que estos diferentes tipos de sacrificio que nosotros hasta ahora hemos estado estudiando, el Olal, Mijal, la Shelamín, ¿no es cierto?, el Hatat y ahora la Sham, son realmente diferentes el uno del otro, de formas menores, por así decir, ¿no es cierto? Y que estamos profundizando mucho al tratar de hacer distinción entre los mismos. Realmente no lo son, tienen sus diferencias y nada de lo que hace Yahweh es sin motivo, como ya lo hemos estado aprendiendo. Después de este conocimiento general de los mismos, continuando nuestros estudios de Vayikra, vamos a verlos siendo aplicados, ¿sí?, más a lo largo de toda la historia del Tanaj. Entonces vamos a comenzar a desarrollar un sentido completo de los mismos, realmente, en sentido mucho más completo que yo pienso fue la intención de Yahweh también al presentar las cosas de esta manera. Y es que el pecado y ese perdón son complejos y son multifacéticos. Una manera de pensar de todo lo que hemos aprendido hasta ahora acerca del sistema de sacrificios es que nos da un conjunto de herramientas y ejemplos que describen no solo lo que es el pecado, sino sus efectos y lo que pueda ser hecho acerca de esos efectos, o sea, lo que se puede llegar a hacer. Todos hemos escuchado a predicadores y maestros presentar su opinión sobre el pecado y el efecto del pecado. Y usualmente cada denominación va a escoger dentro de toda la doctrina uno o dos aspectos del pecado como su efecto de elección, ¿no es cierto? Porque lo eligen y declaran que los otros efectos del pecado son de alguna manera no válidos o de menor importancia o no dignos de discusión. Lo que nosotros vemos en Vayikra es que Elohim levanta su sistema de sacrificio tratando de enseñarnos a nosotros, sus criaturas, algunos de los aspectos más básicos del pecado y sus terribles consecuencias. Aunque no todo en los sacrificios está centrado en el pecado, como ya vimos. En verdad, diríamos mejor que todo su sistema se centra en todas las formas de reparación que deben ser aplicadas para restaurar la comunión entre el hombre y Elohim. Y la manera en que él parece lograr esto es partiéndolo en trozos, ¿no es cierto?, los diferentes aspectos de la obra de Mashiach, para que nosotros podamos digerirlo y también verlo en toda su magnitud. Estos pequeños pedazos físicos son las varias clases de sacrificios y ritos que hemos estado estudiando. Después de todo, cuando tratamos con el pecado, estamos tratando con un asunto espiritual, ¿no es cierto? Y en nuestra actual condición física, nosotros simplemente no podemos comprender mucho acerca del mundo espiritual. Entonces, las personas no salvas pueden comprender mucho menos todavía que nosotros, ¿sí? Los creyentes que han nacido de nuevo vamos siendo capacitados acerca de esta comprensión a medida que crecemos, pero esa comprensión es gradual y depende del nivel de crecimiento de cada uno. Entonces, ¿para qué exactamente es el Hasham? Al nosotros continuar en la Torá, encontramos que muchas de las leyes, mandamientos y ritos especificados en Vayikra son examinados detalladamente, son ampliados y muchos más detalles son dados luego en Bamidbar y en Devarim. El Hasham no es diferente en este sentido, así que por ahora vamos a cubrir primordialmente lo que encontramos en Vayikra, porque al continuar caminando las escrituras,
vamos a continuar recibiendo de sus riquezas en la forma indicada por nuestros padres, porque Él determinó que así fuera. Comenzando por el paso 14, entonces, el primer caso, de la clase de pecado que el sacrificio de Hashem tiene la intención de expiar es descrito como pecados en contra del Adón, o más específicamente pecados involuntarios en contra de la propiedad sagrada de Yahweh. Una gran cantidad de comentarios han sido escritos por rabinos judíos y eruditos y estudiosos acerca de qué exactamente constituía un pecado involuntario y qué exactamente era propiedad sagrada del Adón. No esperábamos menos. Yo espero que tengamos una perspectiva del intento de esos hombres de tratar de definir lo que en ocasiones son mandamientos y ritos muy generalizados que nosotros no encontramos en la Torá. Tengamos en cuenta que no debemos aferrarnos a sus indicaciones como si fueran palabras santas, como hacen muchos, pero sí podemos llegar a comprender un poco acerca de la mentalidad en general, de cómo trataron de ver las cosas, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas el Padre siempre está dejando grandes blancos en sus órdenes, está dejando espacios de libertad para ver qué hacemos nosotros con sus cosas, cómo las aplicamos, ¿no es cierto? Y nosotros completamos de esa manera esos huecos y aplicamos su Torah a las diferentes circunstancias y épocas, siempre de acuerdo con él mismo, ¿no es cierto? Usando la mente de Mashiach. Lamentablemente, esta no era la condición de los antiguos, sabemos, y sigue sin ser la de quienes no lo aceptan como Adón, de manera que debemos ser muy cuidadosos a la hora de recurrir a estas fuentes, tomándolas de la misma forma en que tomamos cualquier documentación histórica extrabíblica. Son útiles para darnos ideas, ¿no es cierto? Algunas de las posibilidades que estos hombres incluían en la categoría de pecados involuntarios en contra de la propiedad sagrada de Elohim eran, por ejemplo, comer de la comida sagrada. Está en Vayikra 22:14. Pero si un hombre come de una donación sagrada sin darse cuenta, deberá pagarle al sacerdote por la donación sagrada, añadiendo un quinto de su valor. Vemos aquí el clarísimo parecido con un Asham, ¿no es cierto? Aunque el nombre de esta ofrenda no sea mencionado explícitamente, no está dicho cuál es el nombre de esa ofrenda. Este es el caso de una persona que no es sacerdote, ingiriendo alimentos provenientes de los sacrificios por error. Por ejemplo, va a la casa de un sacerdote y sin saber come algo que no debería, vamos a suponer. Otra cosa era por no cumplir algún voto o no presentar un diezmo prescrito en el santuario para algún tipo de ceremonia de dedicación, alguna cosa que se hubiera podido errar. Aún en ese momento, Vayikra 5 parece separar estas en dos tipos diferentes: pecados contra el Adón a sabiendas o por ignorancia, ¿sí? Descubriéndolo más tarde, dice, o sea, que en su momento no lo sabía y cuando vino a saberlo se hizo culpable. Lo que es importante de captar es que estos pecados en particular o violaciones son de un nivel más serio porque los mismos son considerados ser directamente en contra del Adón. Todos los pecados son de una manera u otra contra Yahweh, ¿no es cierto? Porque cada pecado por definición implica ir en contra de sus mandamientos, de las leyes de Elohim, su voluntad, o para resumirlo todo, de su esencia misma, ¿no es cierto? Elohim en sí mismo. En nuestras Biblias nosotros encontramos la palabra pecado, o bien puede ser falta, transgresión, infracción. La palabra hebrea que esto está traduciendo es Maal, ¿sí? Maal es una de las varias palabras hebreas que terminan siendo puestas juntas en una bolsa y después son traducidas al español como pecado, ¿no es cierto? Todas, o falta a veces, de manera aleatoria, a como le sale el sorteo, parece. Pero Maal es usada en hebreo para denotar primordialmente los pecados más serios. Generalmente se la menciona la frase directamente relacionada con Yahweh, indicando que ese pecado es una ofensa directa contra Yahweh, por lo que la mejor traducción no es pecado, sino iniquidad. Más adelante en la Torá encontraremos esta misma palabra hebrea usada para describir el Maal del adulterio, ¿sí? Y el Maal de adoración a otros dioses, o sea, la idolatría. Esta palabra aplica también a la iniquidad de Acán. Pinhas Finés acusa al pueblo de traición, ¿no es cierto? O sea, de iniquidad. Maal. Los yahuditas fueron deportados por su iniquidad.
Maal, Shaul fue muerto por su iniquidad y muchísimos ejemplos más. Shaul el rey, obviamente. Shalom Viri, Shalom Jorge, Shalom Carla. Pecar contra las cosas santas de Yahweh. Vamos a repasar los pasuquín del 15 al 16, ¿sí? Cuando alguna persona cometa iniquidad, mal entonces, ¿sí? Y peque, aquí es jatá, inadvertidamente de las cosas en las cosas santas de Yahweh, traerá por su asham a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, le está hablando al sacerdote, ¿sí? En shekel de plata del shekel del santuario, en asham, o sea, es traducido como ofrenda por la culpa, pero vemos que es como culpa directamente. Lo mismo que sucede muchas veces con lo que se traduce a veces como ofrenda de pecado, cuando no está la palabra corbán, que es la que significa ofrenda en el párrafo. Para traducir ofrenda por la culpa, ofrenda por el pecado, tiene que estar corbán, Ashan Korban Hatat. Si no está Korban, directamente se considera pecado o culpa, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema cuando algunos quieren ayudar en las traducciones y entonces no se comprende o se pierde el concepto de que lo que se está trayendo, lo que el pecador está trayendo es directamente el pecado, directamente la culpa, o sea, directamente la iniquidad. Y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas y añadirá a eso la quinta parte, lo dará al sacerdote y el sacerdote hará expiación, kafar, por él con el carnero del sacrificio por el pecado. Nuevamente aquí sacrificio no aparece y es Ashan directamente y será perdonado. También encontramos que dependiendo si el pecado en contra del Adón era conocido inmediatamente, enseguida, o si se daban cuenta más tarde, habiendo pasado un tiempo, traía consigo unos ritos un poco diferentes para expiación. El pecar en contra de la propiedad sagrada del Adón y estando al tanto en el momento es a lo que se están dirigiendo aquí en los pasuquín del 14 al 16. El pecar en contra de la propiedad sagrada del Adón y no estar al tanto de la ofrenda de Elohim hasta un tiempo más tarde, X, es discutido comenzando en el pasuk 17. Si el creyente estaba al tanto de su transgresión en el momento en que ocurría, o sea, dentro del mismo día, no instantáneamente, no necesariamente el mismo instante, sino dentro del mismo día, justamente, debía traer un carnero, el cual debía de ser al menos de un año de edad, como ofrenda. Este debía ser un carnero perfecto, sí, como siempre, no todos los sacrificios requerían, ¿no es cierto?, esto, pero este tenía que tener las cualidades más altas de perfección. Y las cosas santas de Yahweh son las primicias, los diezmos, las ofrendas, todo aquello que pertenece al servicio de Elohim. La falta aquí considerada, o sea, la shan considerado, implicaba haber retenido lo que debía pagarse o haberlo disminuido, alguna cosa en este sentido, ¿no es cierto? La ofrenda exigida por esta falta era un carnero sin defecto, entonces, pero esto no bastaba. El que había cometido la falta debía también hacer reparación, veamos bien, añadiendo la quinta parte, o sea, un 20% del valor del animal. Este extra era para el sacerdote, ¿sí? Quien lo tomaba en su parte memorial en representación de Yahweh, quien había sido ofendido también en este asunto. El precio del animal era calculado por el sacerdote según un valor padronizado, si no era cuestión de que anduviera haciendo lo que se le antojaba, en base al shekel del santuario. El valor de los animales era preestablecido para que nadie pudiera traer un animal sobrevalorado en su idea personal, o sea, traer algo chiquito y decir esto vale mucho, y para que las ventas de animales no abusaran. También, como veremos, estaba permitido a los que vivían lejos del templo canjear sus animales y primicias por dinero y comprar lo necesario al llegar a Jerusalén. Primero, un shekel es una unidad monetaria fija, ¿sí? Al igual que nuestras monedas, son todas unidades monetarias fijas. Son exactamente el mismo patrón, es fijo. Bueno, las nuestras se devalúan cada 2 por 3, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que es fijo el valor.
y no varía al antojo de cada uno. Aunque en los tiempos de la antigüedad la cantidad de metal que había en un shekel, eso sí podía variar. Los shekels podían ser hechos de oro o de plata, pero los del santuario eran específicamente de plata, ya que tipifican en parte a la redención, como ya estudiamos. La persona que hacía las monedas podía ser un rey, un hombre muy adinerado, ¿no es cierto? O las autoridades del templo. O sea, había varios tipos de shekel en circulación. Todos tenían un determinado valor. En la historia de Israel fue determinado que cuando el dinero debía ser usado para propósitos religiosos, el estándar debían ser las medidas y el peso usado por las autoridades del templo. Esa era la medida patrón, ¿sí? En los días de Yahshua, mucho antes en verdad, y todavía estaban vigentes en la época de Yahshua, en realidad, un sistema fue establecido por el cual las casas de cambio intercambiaban shekels hechos por aristócratas o reyes, de esos que andaban en circulación, por shekels hechos en el templo. O sea, era un cambio hacia la moneda oficial. Naturalmente, esas casas de cambio cobraban una comisión por este servicio. Cualquier parecido con las cosas actuales no es ninguna coincidencia, porque al final de cuentas los sistemas bancarios fueron creados por los mismos judíos, ¿no es cierto? Entonces, en ocasiones le hacían trampas a las personas, las cuales no tenían ninguna otra elección que usar las casas de cambio oficiales, porque si no, no conseguían cambiar esos shekels que ellos traían, ponerle del norte, venían o del sur, estaban lejos de lugares, ellos traían shekels que valían, sí, ciertamente dinero, y lo traía, pero no eran el shekel del templo y tenían que cambiarlo sí o sí según los valores que se les decían. Nuevamente, cualquier parecido con lo que pasa hoy no es casualidad. Entonces, estas casas, por su vez, obligatoriamente le daban una porción de sus ganancias al sumo sacerdote. De esto se trataba el asunto de Yahshua, volcando las mesas de las personas que cambiaban el dinero en los perímetros del templo. ¿Sí? Todo había llegado a ser simplemente un intercambio de dinero comercial y exterior e incluso de estafa. Parte de la razón por la cual un valor monetario, el valor monetario del carnero, ¿no es cierto?, que debía ser usado en el sacrificio, tenía que ser establecido, era que en la ofrenda de Hashem por pecar en contra del Adón y estar al tanto del pecado, si esta que estamos hablando ahora, había una cantidad adicional que debía ser añadida como penalidad, ¿no es cierto? Esa cantidad era un 20%, como dijimos, un quinto del valor. ¿Cómo es que uno puede agregarle a un carnero un 20% de carnero? No le puede cortar la pata a otro y ponérsela ahí. Bueno, la idea era que el 20% se daba en dinero, en shekels, por lo que al carnero se le asignaba un valor monetario para saber cuál era el valor que había que agregarse. Vamos a decir que 10 shekels de plata, de acuerdo a los estándares del templo, se le asignaba. Después el creyente se le requería añadir otro 20% al mismo, lo cual hacía un costo de 12 shekels, ¿sí? Que el pecador debía pagar en parte al comprar el animal, en parte al entregarle al sacerdote, ¿sí? Algunos comentarios indican que este dinero era a veces entregado por completo a los sacerdotes, pero esto era así únicamente porque ellos mismos tenían también, otra más, parte en el negocio de venta de los animales, sí, que era utilizado sobre todo por los viajantes, por los que vivían más alejados, ¿no es cierto? De manera que al entregar al oferente el dinero, el sacerdote retiraba su parte y entregaba el carnero directamente, que iba a ser sacrificado. Todas estas cosas estaban en vigencia en la época de Yahshua también. El carnero tenía que existir sí o sí, o sea, no podía ser solamente dinero en todo esto. En algún momento había que sacrificarlo, ¿sí? Así que tenía que estar ese sacrificio solar, el carnero, tenía que estar, ¿sí? No solo era un pago en dinero como multa. Esa es la diferencia esencial. La iniquidad que aquí se menciona consistía en haber hecho uso de un objeto o cosa sacra cuyo uso era permitido solamente a los Kohanim, no a los hijos de Israel, por ejemplo. De haber incurrido en este sacrilegio por ignorancia, el infractor debía traer un corbán
Hashem, una ofrenda por la culpa que era ofrecida en el altar, además de ese quinto del valor del sacrificio para el sacerdote. Existía también la posibilidad de culpabilidad en caso de duda, ¿sí? El pecado por el que debe hacerse esta ofrenda es uno de los que, si se cometiera intencionalmente, implicaría la pena de separación espiritual, el caret, ¿no es cierto? Y por el que un pecador involuntario debería elevar una ofrenda hatat, finalmente, de pecado. Sin embargo, en este caso la persona no está segura si cometió o no el pecado. Yo me imagino que acá hay un montón que estarían ofreciendo este sacrificio a cada rato. Por ejemplo, había 2 pedazos de carne con grasa en un plato, ¿no es cierto? Y pensando que ambos eran grasa permitida, una persona comió uno de ellos. Posteriormente se enteró de que uno de los pedazos era grasa prohibida, pero no sabía si esa fue la que consumió o era el otro pedazo. Por este motivo trae esta persona una ofrenda de culpabilidad en caso de duda, porque no sabe, más o menos como lo que hacía Job, ¿no es cierto? Que protege a la persona del castigo mientras el hecho permanezca en duda. No obstante, si luego se entera de que efectivamente había pecado, esa persona va a quedar obligada a realizar una ofrenda hatat. En especial, si fuera un sacerdote el que hubiera estado en esa situación de duda, necesitaba cumplir con la mayor cantidad de sacrificios posible para quedar limpio, para seguir ejerciendo, porque si no iba a agravar mucho más su situación, ¿no es cierto? Porque iba a cargar con su pecado a aquellos por los cuales ministrara. Dice, finalmente, si una persona peca, o sea, hatay, o hace algunas de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se deben hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable, ¿no es cierto? Es Hashem y llevará su pecado a Bon. Esta segunda situación, que como dijimos comienza a partir del Pasuk 17, el que acabamos de leer, es similar a la primera, pero tiene que ver con las cosas que no se deben hacer, ¿sí? Estas cosas son las que desagradan a Elohim, aunque no son mencionadas específicamente. Elohim se ocupa de principios más bien que de detalles. Los 10 mandamientos tienen que ver con los principios fundamentales. El mandamiento no hurtarás no especifica qué cosa no debe ser robada, ¿no es cierto? Lo abarca todo, no dice no hurtarás las cosas grandes y tampoco dice no hurtarás las cosas pequeñas, evidentemente, simplemente dice no hurtarás. En el caso que consideramos, Elohim podía haber dado más detalles. Si así hubiera sido, algunos podrían haber tenido la tentación de pensar que las cosas mencionadas eran más graves que las omitidas, o que las omitidas no estaban siendo contadas, o tantas cosas, porque la mente humana es bien retorcida. Por eso Elohim incluye todas las transgresiones en la frase, todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se deben hacer, ¿sí? Nadie podía alegar ignorancia. Aunque la sentencia puede haber parecido dura, era justa. Aunque la persona no se dé cuenta, aún así será culpable. Este es un punto esencial. No hay excusa si no se estudia la Torá. Si la persona no estudia la Torá, es lamentable para ella. Si el conductor no estudia las leyes de tránsito, también será lamentable para él, ¿no es cierto? Nuestro Adón dice, no han leído ustedes. Y también dice, tampoco han leído en la Torá. Y dicen después, vayan ustedes y aprendan qué significa. Todas estas cosas se las dijo a las personas en Matillán, en el capítulo 12, también lo repite en otros capítulos, ¿no es cierto? Diciéndole, ustedes no leen lo que está escrito, entonces si no leen, ¿por qué hablan? ¿Por qué dicen cosas? Y si no leen, evidentemente no van a saber, vayan y aprendan. Así que Yahweh espera que su pueblo estudie la Torá. No hay excusa para no estudiar y pecar por ignorancia, que se entienda. El que peca por ignorancia es por haber sido negligente en los estudios de la Torá y es culpable. Se terminó. Todos hemos sido negligentes y somos culpables de ignorancia, pero en su misericordia el Adón nos está atrayendo nuevamente y está restaurando su cuerpo, levantando los huesos secos en todas partes del mundo. Y para eso también ayudándonos justamente a restaurar esos conocimientos perdidos. Aún así debemos comprender que la ignorancia es algo de lo cual debemos arrepentirnos. Generalmente no se considera la ignorancia como transgresión. La gente usa siempre excusas como
no sabía o no me di cuenta, pero Elohim los considera culpables, ¿sí? Aún en su misericordia. El asunto es cuando se enteren, ¿qué harán con sus transgresiones? Porque ese es el punto, ¿no es cierto? ¿Se arrepentirán o seguirán como si nada? Elohim tiene compasión de los ignorantes y nosotros también la debemos tener, pero Él no disculpa a los rebeldes mientras se mantienen en su rebeldía. Porque el día que se arrepienten, Yahweh perdona todas sus faltas, no importando cuáles sean. Además, si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió y observa todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. No le serán recordadas todas sus transgresiones que cometió. Es bien claro, por la justicia que hizo vivirá. ¿Acaso quiero yo que muera el impío? Si dice Adonai Yahweh, no vivirá él si se aparta de sus caminos. Está en el capítulo 18 de Yahezkel. Es claro, ¿no es cierto?, que la cosa que dicen las escrituras acá es que cuando la persona se entere, se hará culpable. La persona en ignorancia tiene como una especie de culpabilidad menor, pero una vez que se entera, esa persona ya pasa a ser culpable, como dijimos, pasa de deber un asham a deber un hatat directamente, una cosa más grave, ¿no es cierto? Entonces, lo que es necesario entender que no porque, lo hice en ignorancia, pero ahora ya sabes. Ahora ya sabes, una vez que se sabe, la cosa ha pasado a otro color, a otro estatuto. Por eso debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reparar nuestras faltas, porque cada vez que cometemos una nos apartamos del camino de Yahweh y eso nos deja sin protección y sin cobertura hasta que nos arrepintamos. Por supuesto, nosotros no tenemos que llevar sacrificios, sí, pero sin duda sí debemos arrepentirnos, hacer reparación también cuando es necesario y retomar nuestra comunión con el Padre a través de Yeshua. Shalom Katy, shalom Javier. Ofrenda de culpa por robo. Exactamente igual que en el caso de los capítulos 4 y 5 sucede con los capítulos 5 y 6. ¿Se acuerdan? En el capítulo 5 el tema de la Shan comienza en el 5:14 y se extiende hasta el capítulo 6, pero el pasuk 8. Según la mayoría de nuestras Biblias, y con excepción de algunas basadas en Biblias hebreas que van a ver que tienen un doble capitulado o directamente están organizadas según los capítulos diferentes. Entonces, Vayikra 6 del 1 al 7 dice, Yahweh le habló a Moshe diciendo, cuando una persona peque jatá y cometa iniquidad, mal, contra Yahweh al tratar engañosamente, acá es kahash la palabra, que es mentir, a su prójimo en asunto de un depósito o una promesa. Se entienda, una promesa también, o al robar, o al oprimir a su prójimo, o al encontrar algo perdido y mentir sobre eso, si jura falsamente concerniente a cualquiera de las diversas cosas que uno puede hacer y pecar en eso, jatá nuevamente, cuando uno haya pecado así, al darse cuenta de su asham, devuelve lo que obtuvo mediante robo o fraude, o el depósito que se le confió, o el objeto perdido que encontró, o cualquier otra cosa en la que haya jurado falsamente. Pagará la cantidad principal y le añadirá la quinta parte. Nuevamente, acá es el 20% otra vez, se la pagará a su dueño cuando se dé cuenta de su asham. Luego traerá al sacerdote como su ofrenda por la culpa, asham, así, para Yahweh, un carnero sin tacha de rebaño o el equivalente como asham. El sacerdote hará expiación, nuevamente escafar, en su favor delante de Yahweh y será perdonado por cualquier cosa que haya hecho para hacerse culpable, asham. Vayikra es hasta hoy en este recorrido por los libros de las Escrituras el libro más difícil que yo haya encontrado, realmente. Contiene un sacrificio después de otro, cientos de reglas y procedimientos muy meticulosos, diferencias a priori incomprensibles en el orden de las cosas que esta cantidad de sacrificios tenían que tratar, ¿sí? No fue hasta más tarde que yo me di cuenta que estaba mirando todo esto a través de las lentes de una persona asistiendo a una congregación moderna, ¿no es cierto? Una congregación occidental moderna, a la cual le han enseñado
que aparte de ser complejos, el asunto del pecado y la expiación eran realmente mucho más simples y directos. Todo el mundo pecaba, todos los pecados eran los mismos ante los ojos del Adón. Y el remedio para los pecados era Yahshua HaMashiach. Esto es lo que nos han enseñado más o menos a todos. Todos los pecados son iguales, todos tienen el mismo color. Si resulta que dos de esas tres premisas están ciertas. Sí, todo el mundo peca, eso es verdad. Y el único remedio es Mashiach, sí, eso es verdad. Lo que no es correcto es la noción de que todos los pecados son los mismos delante de los ojos de Elohim. Y tampoco lo son ahora, ni tampoco lo son en el plano espiritual. Además, el pecado y la expiación no es un asunto tan simple, es bastante complejo, como lo hemos estado viendo ya, ¿no es cierto? Lleva muchos aspectos y nosotros necesitamos entenderlos. En el sacrificio de la Sham, la reparación es pagada a Elohim porque es contra de su santidad que se ha transgredido. Una reparación es para reparar el daño, es una manera de tratar de hacer bien las cosas que fueran hechas mal. La misma es completamente diferente a una penalidad, como dijimos, el pagar una multa para una infracción de estacionamiento no es una reparación, ¿sí? Sino más bien es una penalidad, una multa, literalmente un castigo. El hacer reparación es un asunto de la conciencia de uno y eso es lo que el Padre ve. Si nuestra conciencia está realmente incomodada y no se siente bien, eso es lo que el Padre quiere ver, ese es el arrepentimiento, ¿sí? Entonces, esa reparación es reconocer sinceramente y a fondo que hizo mal a un inocente o a un grupo o a lo que fuera que no merecía ese tratamiento, y la reparación es un intento de compensar al grupo o a la persona por el daño lo mejor que pueda ser hecho. Por lo que en el Hasham, el Adón dice que alguien ha agredido su santidad y por lo tanto, de acuerdo a su justicia, él debe ser compensado. Cuando una persona peque y cometa iniquidad contra Yahweh, al tratar engañosamente a su prójimo, dice la palabra, entonces la iniquidad que se comete es contra Yahweh, tratando engañosamente a su prójimo. Esto sí equivale a lo que dijo Yeshua cuando dijo: cuando ustedes tratan mal o bien a cada uno de esos pequeñitos en mi nombre, a mí me lo hacen. ¿Sí? Después de la reparación, el transgresor entonces es perdonado. Pero también percibamos que esta compensación por la reparación tiene que ser sincera. Si no lo es, si el creyente paga el precio de la reparación porque lo hace con una mala actitud, tipo tengo que pagarlo porque tengo que pagarlo, ¿no? Una cosa así. Eso no es una reparación, no está reparando nada. No es nada diferente de un criminal que ha robado un banco, que ha sido atrapado y juzgado y enviado a prisión. No hay perdón al final de camino. Solamente hay juicio y penalidad porque la persona no está comprometida en recibir el perdón, justamente. Si la persona no se compromete a arrepentirse para recibir el perdón, es que no lo está buscando, entonces no lo va a recibir. Recordemos más cosas que ya hemos estudiado. A veces escuchamos cómo un criminal va a prisión y paga su deuda con la sociedad, dice, ¿no es cierto? De acuerdo con las escrituras, esto no es así. El criminal no está pagándole a nadie nada. Realmente no es solo de acuerdo con las escrituras, de acuerdo con la vida real. Sabemos que no está pagando a nadie nada. Él está siendo castigado cuanto mucho. Su víctima no está siendo reparada. No hay ningún intento de enmendar al individuo, de mejorarlo. El darle vivienda a este criminal porque él le ha hecho daño a alguien a costo de la sociedad, a la cual irónicamente se supone que está pagando su deuda, no hay ninguna solución, no están arreglando nada. Lo que el criminal está haciendo es cumpliendo una penalidad como consecuencia de sus acciones. Simplemente está pagando una multa. El pagar una deuda que se debe a la sociedad es otra manera de decir reparación en realidad. Y ningún criminal sirviendo tiempo en la cárcel está haciendo reparación, ¿no es cierto? Pasando su tiempo. Estas cosas ya las hemos estudiado antes en el capítulo 54 de Shemot, ¿sí? En el 8º mandamiento y en otros lugares también. Por lo que al continuar, yo espero que esto sirva como un medio para muchos entender la diferencia entre una reparación y una penalidad. Y el Hasham trata con reparación, compensación y no con penalidad. Vamos a ver ahora otro propósito también para este sacrificio. Quien se haya apropiado ilícitamente
directamente del dinero de otro hebreo, pero a la vez goce de inmunidad jurídica, por así decir, contra cualquier requerimiento de devolución, porque el demandante carece de pruebas, tal vez al respecto, además jura la persona falsamente, puede jurar falsamente, no deber nada, está obligado a pagar su deuda más una quinta parte y traer una ofrenda de culpabilidad, además, cuando se descubra el caso. Para que nadie piense que no hay nada de malo en tomar el dinero de los demás en cuanto se tenga la intención de devolverlo, la Torá nos informa que no es así, porque en los casos detallados a continuación, incluso después de que los pagos han sido realizados, el transgresor debe traer una ofrenda de culpa, porque no solo ha pecado contra el hombre, sino también contra Elohim. En el Pasuk 2 se indica que la persona comete iniquidad y la palabra es Maal, que también significa traición, actuar traicioneramente. En sí, el caso aquí es el de alguien que actúa con malas intenciones porque traiciona, miente, engaña. Aquí no hay ningún no me di cuenta que valga. Si esta persona sabía que no estaba diciendo la verdad al afirmar no haber recibido lo que había recibido o lo que fuere, hacer lo que hizo. El hecho de que mintiera, además de retener lo que pertenecía al prójimo, es una doble transgresión, mentira y robo. Esa persona era culpable de un pecado deliberado. Ahora bien, si esta persona estafa a otra, ¿por qué esto se denomina traición a Elohim? Aquí parece que el padre habla específicamente de casos en los que los únicos que saben de esta obligación financiera son los litigantes y Elohim. O sea, las dos personas, uno que dice no, es mentira, no se está mintiendo, el otro está diciendo la verdad y el único que sabe realmente la posta es Yahweh. Quien niega a deudar dinero, niega en consecuencia la omnisciencia de Elohim. Nuestro pasuk primero habla de pecado, lo que constituye una referencia al acto mismo de tomar propiedad ajena, y solo después el pasuk habla de su iniquidad, de lo cual entendemos que el ladrón se convierte en pecador por el mero hecho de tomar esa propiedad, independientemente de si la usa o no. El pasuk afirma que una persona peca traicionando a Elohim, entonces pasando después a analizar casos de gente que engaña en los negocios o circunstancias similares. En este sentido podemos concluir con acierto que quien transgrede contra Elohim terminará por ser deshonesto contra sus semejantes. El ateísmo es el precursor de la decadencia moral, porque sin normas decretadas por Elohim el ser humano tiene todas las facilidades para intentar justificar cualquier atropello. Cualquier justificativo es válido. También muchas religiones se escriben sus propias reglas, ¿no es cierto?, acomodando la ley a sus propios deseos. Una vez que el hombre se arroga el derecho de decidir lo que es bueno y lo que no lo es, inmediatamente desciende al abismo de la amoralidad, o sea, sin moralidad, porque quien acepta una arbitrariedad porque le agrada, deberá terminar aceptando también las que no le agradan. Y eso es lo que está pasando en esta sociedad hoy. Hemos abierto la puerta a tanta porquería, no hemos dicho nada, hemos mirado para otro lado y ahora tenemos que comernos todos los sapos crudos. Esto es una puerta que quien abre ya no consigue cerrar, como la historia contemporánea nos muestra. O al encontrar algo perdido y mentir sobre eso, si jura falsamente, este es otro ejemplo. Este caso es más serio que el anterior, porque el hombre no solo miente, sino que confirma su mentira con un juramento. Ahora sí está bien podrida la cosa. Puede tratarse aquí de un juramento legal, aunque no es probable. De todos modos, la persona es culpable de confirmar su mentira con un juramento, por lo menos lo dijo. En primer lugar, tendrá que devolver el mismo objeto que robó. En el caso de no poder hacerlo, tendrá que hacer restitución. En ambos casos tendrá que añadir el 20% de su valor. Esto nos enseña que no es válido robar un objeto de alguien y después pagar el 100% de su valor y quedarse con el objeto. No es. El que tiene el objeto en su poder está obligado a devolver el objeto en primer lugar. Si es un objeto, evidentemente, ¿no es cierto? Si lo que robó fue dinero, lo que tiene que devolver es dinero, obviamente. Pero si lo que robó es un objeto, no vale pagar por ese objeto. Solo en el caso de no poder hacerlo, no poder devolverlo, porque qué sé yo, ya no lo tiene, pues entonces podrá restituirlo de otra manera. Puesto que todos estos casos
requieren restitución. Elohim prescribe para cada uno una sanción equitativa. En primer lugar debe haber confesión y luego restitución. Esto debe hacerse en el día de su expiación, dice el Pasuk 5. Es decir, la restitución debe acompañar a la confesión, no debe ser demorada. La restitución es parte vital del programa que Elohim señala al hombre que desea estar libre de la culpa del pecado. No basta la convicción del pecado, no basta el pesar por el pecado y no basta la confesión. Estos son todos pasos deseables hacia el reino, pero no son suficientes. Deben ir acompañados de un arrepentimiento tan profundo, tan completo, que el alma no descanse hasta que se haya hecho todo lo posible por rectificar los errores cometidos. De alguna manera, no siempre es posible, no siempre todos los pecados son reparables, pero a veces sí es posible. En muchos casos esto incluirá la restitución, el devolver con interés lo que se haya robado y hacer todo esfuerzo posible para corregir todos los males. Las prevaricaciones de algunas traducciones que dicen que traducen mal por prevaricaciones, una palabra bien antigua, comprenden las transacciones comerciales dudosas, ¿sí? La declaración fraudulenta de valores, al causar impresiones falsas, ¿sí? Llegar a una falsificación completa, el engaño intencional, cualquier aprovechamiento de la otra persona, ¿sí? En prevaricaciones se incluyen los cobros exorbitantes de todo tipo, sobrevaloración de las cosas, el interés excesivo en los préstamos, en la usura, el trabajo falto de honradez realizado a cambio de salarios percibidos, o sea, un abogado que blanquea dinero o gente que roba cosas a nombre de otros, lo que sea, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas. El proceder de muchas personas que se jactan de su viveza en los negocios y que reciben la aprobación y hasta la alabanza de otros por su habilidad comercial, que le llaman, no es aprobado por Yahweh. Seguramente todos estos pronunciarán una sátira contra él, una frase hiriente y dirán de él, tú que amontonas lo que no es tuyo, ¿hasta cuándo? Y haces cada vez más pesada tu carga de deudas, dice Habacuc en el capítulo 2. En estos casos y en muchos otros debe hacerse restitución siempre que sea posible. Cuando esto no pudiera hacerse, se haría bien en seguir las instrucciones de las Escrituras que aparecen más adelante en Bamidbar en el capítulo 5 y dice, habla a los israelitas. Cuando un hombre o una mujer cometa alguna falta contra otra persona, siendo así infiel a Yahweh, cualquier falta contra otra persona es falta contra Yahweh, y esa persona reconozca su culpa, confesará la falta que ha cometido, hará restitución de la suma principal y le añadirá una quinta parte, dándosela a quien haya perjudicado. Si el hombre no tiene pariente a quien pueda hacérsele restitución, la suma de vuelta irá a Yahweh para el sacerdote, en adición al carnero de expiación con el que se hace expiación en su favor. La aplicación moderna de esta instrucción exigiría que el dinero en cuestión fuese dado entonces para ser usado en la obra del Adón. Según su estimación, agrega también, hay cosas cuyo valor puede depender de una opinión personal, como dijimos, y por lo tanto pueden causar disputas. En tales casos, el sacerdote debía hacer la estimación. En Shemot 22, del 1 al 9, se enumera una serie de transgresiones en las cuales la restitución es doble. Como ya lo estudiamos, ¿no es cierto? En algunos casos, hasta 4 y 5 veces. Cuando alguien robe un buey o una oveja y lo mate y lo venda, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué será vendido por su hurto. Continúa más adelante. Y un poco más adelante todavía, en Shemot 22, todo esto dice, cuando alguien le dé dinero o valores a otro para que se los guarde y se los roban de la casa de la persona, si encuentran al ladrón, este pagará el doble. Si no encuentran al ladrón, el dueño de la casa depondrá delante de Elohim que él no le ha puesto la mano encima a la propiedad del otro. En toda acusación de apropiación ilegal relativo a un buey, un asno, una oveja, un vestido, cualquier otra pérdida, en la que una parte alega esta es la que
me falta. El caso de ambas partes vendrá delante de Elohim. Aquel a quien Elohim declare culpable le pagará el doble al otro. ¿Quién declarará esto? No se está esperando aquí, no nos olvidemos que se abran los cielos y truene su voz, ¿sí? Lo declarará el sacerdote. El sacerdocio es el que tiene la autoridad de ejercer la justicia. La diferencia entonces entre los castigos aplicados en ese capítulo que mencionamos, el 22 de Shemot, y en este, es que en los de Shemot el ladrón ha sido atrapado infragante. Ese era el punto. O bien ha sido acusado y encontrado culpable de robo, por lo que la restitución es mayor, mientras que en el caso de Vallicra, el reconocimiento de la culpa es voluntario. Es la persona que reconoce haber hecho algo en otro momento, normalmente en un momento pasado. Bueno, habiendo terminado ahora, chicos, encerramos la charla y en un ratito, después de que me den el tiempo de dejar editando los videos, nos encontramos en el Meet para charlar un poco acerca de todas estas cosas. Abba los bendiga a todos. Shalom.